Ok, comencemos. Juan capítulo 18. Vamos a estar estudiando la versión Dios habla hoy. Puedes acompañarme en casa con tu versión favorita. Tenemos aquí la Biblia al lado. Y vamos a estar estudiando este capítulo porque no solo es la continuación de nuestra serie del libro de Juan, pero es un capítulo especial, es un capítulo íntimo. Es donde comienza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Aquí es donde lo arrestan y si no solamente leemos el libro de Juan por sí solo, creo que podemos perder mucho del reto emocional que Jesús pasó antes de ir a la cruz. Porque sí, él fue de una manera voluntaria, pero no puedes negar el reto que él tuvo que enfrentar, cómo su humanidad tuvo que doblegarse a la voluntad de Dios. Y vamos a ver varias cosas de esto a medida que estudiamos el capítulo, pero trataré de no olvidarme de esa sección. Pero leamos juntos. Otra vez, el libro de Juan fue escrito de una manera muy, muy especial. Desde los primeros capítulos, el autor Juan narra el ministerio de Jesús, cómo él tocaba a la gente, cómo él se acercaba a los demás. El libro de Juan es como la historia detrás de la escena, ¿no? Como Jesús tocaba a la gente. Y el capítulo 18 no es una excepción. Vamos a ver mucho y ojalá aprender mucho de la parte emocional que Jesús estaba viviendo acá y los que los rodeaban también. Pero leamos acá, capítulo 1. Después de decir esto, ¿qué es esto? Pues cuando leas esto, tienes que recordar que el libro de Juan fue escrito de una manera como un libro, sin capítulos, sin versículos. Así que todo era una continuidad. Jesús venía orando y cantando salmos y tomaba un tiempo para orar. Y fue lo que estudiamos la semana pasada, la oración de Jesús en el capítulo 17. Y aquí dice que después de la oración, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí, y hay muchas cosas que podemos hablar de esto, pero no tenemos tiempo ahorita. Muchos decían que el arroyo Cedrón era en ese momento, en esa época, por las fiestas, por los tiempos festivos, en esa época, la sangre que venía de los sacrificios de los corderos básicamente manchaba o incrementaba la fluidez del arroyo. Y Jesús, como el Cordero de Dios que viene a quitar, como su sangre, sí realmente sana y salva, no la sangre que veía pasar por ese arroyo, como él venía a cruzar y tachar esa tradición, y su sangre es la que verdaderamente va a salvarnos. Hay muchos que hablan sobre esto, pero sigamos leyendo. La verdad, trataré de hacer esto como en media hora. Mi intención no es ir palabra por palabra, pero sí buscar de alguna manera crear una inquietud, quizás poder generar preguntas que te ayuden y te inspiren a ti a profundizar más en tu estudio de la Biblia. Si tienes alguna pregunta o te gustaría poder profundizar más, podemos estudiar la Biblia juntos. Escríbenos en punabiblia.com o déjanos un mensaje abajo. Pero sin duda alguna, el capítulo 18 es fenomenal. Sigamos estudiando. Dice que Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón, y allí había un huerto donde Jesús se encontró con sus discípulos. Dice también Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar. Este es un lugar para los íntimos, donde es el secreto, el lugar, el escondite, donde Jesús estaba con sus discípulos. Y dice que Jesús también conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Versículo 3. Así que Judas llegó con una tropa de soldados
y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Paremos ahí un instante. Sigamos poniendo esto en contexto. ¿A quién buscan? Jesús está pasando por un tiempo difícil. Creo que en este momento ya él estaba en paz, pero él omite. Tienes que pensar que Juan no menciona la oración donde los apóstoles se quedaban dormidos, no menciona donde él básicamente expresa su angustia, su dolor. Dios, si es alguna otra manera de hacer esto, pero que se haga tu voluntad. ¿Recuerdas esa oración? Podemos estudiarla en Marcos, podemos estudiarla en los otros evangelios, pero Juan no la menciona. Y es un tiempo donde Jesús expresa su angustia, su angustia. De hecho, dice angustia de muerte. Un tiempo muy difícil para Jesús. Cuando él termina de orar, dice, vámonos porque ahí viene el que me traiciona, y es lo que está pasando realmente acá. Pero una de las cosas que me fascina cuando yo veo acá a Judas, y Judas dice, Judas el que lo estaba traicionando. Mira qué fama se lleva Judas. Y me puse a pensar como, tú tienes a muchos Pedros, conoces quizás a muchos Jesús, conoces a muchos Robertos, los nombres buenos, bromeo. Pero Judas no es un nombre muy popular. Judas, no conoces a muchos, o menos yo no conozco a muchas personas que se llaman Judas. Y si tu nombre es Judas, seguro que es por Judas Tadeo y no Judas Iscariote. Pero dice aquí que Judas se llevó la fama que el traidor de Jesús. Y sí, era alguien que llegó a caer tan lejos de la presencia, del carácter, de lo que significaba ser alguien como Cristo. Pero si te pones a pensar, era alguien que estaba tan cerca a la misma vez. Y eso me reta a pensar, porque ¿cómo alguien puede estar tan cerca de Cristo y a la misma vez tan lejos de Él? Y el reto es para ti y para mí poder constantemente, no cuestionar, no es la palabra, pero retar nuestra cristianidad, poder no dejarnos llevar con las tradiciones, porque la verdad podemos llegar a la iglesia a tiempo, la verdad podemos aprender las canciones, la verdad podemos leer la Biblia, la verdad podemos escribir el chequecito y sentirnos bien de vez en cuando, pero la pregunta es, ¿estoy yo cerca de Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que estar haciéndolo. Y no quiero que algunos dicen, no, pues yo me siento cerca de Cristo, pero yo no voy a la iglesia. Y usamos el pecado de otras personas como una excusa para no enfrentar nuestro propio pecado. Cuando digo eso me refiero que muchas veces no somos honestos con nuestra lejanía hacia Cristo. Y es fácil poder estar cerca de Él y a la misma vez tan lejos de Él. Así que toma un tiempo y pregúntate, ¿cuán cerca estoy yo de Cristo? Siempre hay una oportunidad de estar más cerca. Siempre hay una oportunidad de crecer. Siempre hay una oportunidad de madurar. Recuerda que no estamos nunca hablando de perfección, pero estamos hablando sobre modelar una vida de arrepentimiento. Una vida que busca ser como Cristo, busca estar cerca de Cristo. Pero Judas, alguien tan cerca y a la misma vez tan lejos de Cristo. ¿Qué tal nosotros? Sigamos leyendo. ¿Qué más pasa acá? Dice que este Judas se acerca
con un grupo grande para arrestar a Jesús. Dice que lo que se conocía, llegó con una tropa de soldados, versículo 3. Y no sabemos el número. Algunos dicen 200, otros dicen 600, otros dicen miles. El punto es que fue un grupo, y un grupo grande, que venían armados hasta los dientes. Dicen que venían armados, llevaban lámparas, antorchas, tenían la autoridad de los jefes de los sacerdotes. Venían listos para arrestar a Jesús. Y tú dirías, bueno, pero ¿por qué tanta gente? ¿Por qué tanto escándalo? Y tú tienes que recordar que ellos habían intentado arrestar a Jesús anteriormente, y él se les escabullía. Al mismo tiempo, este fue el Jesús que volteaba las mesas. Era un hombre lleno de mucho celo. A la misma vez, ya al final de su ministerio, 3 años predicando la palabra de Dios, muchos de sus seguidores estaban alrededor. Quizás ellos tenían miedo de una revuelta y querían de alguna u otra manera protegerse de eso. Hay muchas razones, pero el punto es que se acercaron. Juan tampoco menciona aquí el beso traidor de Judas, ¿no? Pero ya Jesús sabía lo que estaba pasando. Así que dice versículo 4, como él ya sabía, él sale al encuentro del grupo en vez de irse corriendo, en vez de huir, y pregunta a quién buscan. Leamos juntos el versículo 5. Dice, ellos se contestaron a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo, yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, pues, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, pues dejen que estos otros se vayan. Paremos ahí un instante. Pues, ¿qué significa eso de que se cayeron? Y bueno, estudiamos esto un poco en Juan capítulo 6 y en Juan capítulo 8, donde Jesús identifica su divinidad, su igualdad con Dios. Cuando él menciona yo soy, es el mismo yo soy que tú vas a ver que Dios mismo usa en Éxodo, cuando él se introduce a Moisés en la zarza ardiente. Pero él aquí identifica su divinidad y usa las palabras sagradas que identificaban al nombre de Dios. Y obviamente eso le cayó de sorpresa a muchos y los tumbó. Perdieron el balance, la verdad. No sabemos exactamente lo que estaba pasando, pero era una palabra grande para usar. Y de hecho, él se metió en muchos problemas diciendo eso en otras ocasiones. Como lo estudiamos en 6 y en 8, los líderes fariseos estaban súper enojados por eso. Pero sigamos leyendo. Entonces, una cosa que pasa acá es que me encanta, creo que fue el versículo 8, cuando dice, ya yo les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Déjame seguir leyendo y te explico por qué me encanta esto. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Esto lo dijo cuando oró en Juan 17. Esta parte me fascina porque Jesús sale al encuentro de los líderes como para alejarse, como para darle chance a sus discípulos que se vayan. En un sentido, él dijo, no, ustedes vinieron por mí. Y siempre, aunque él está en aprietos, aunque él está en un tiempo difícil, aunque él sabía que ellos lo iban a dejar, de hecho él oró eso en Juan 17, que ellos lo iban a abandonar, todavía sí los protege, todavía sí busca cuidarlos. Y me fascina esto del carácter de Jesús, porque aún en tiempos difíciles, él está buscando cómo ayudar a otras personas. Qué retante, la verdad. Versículo 10, Jesús, entonces Simón Pedro, aquí viene, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco.
que era criado del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me ha dado a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Me puse a pensar en esto. Y aquí tú ves, paremos aquí un instante, Pedro, que es un tipazo. La verdad, Pedro es un carácter. Alguien que tú quieres tener en tu lado. Y a la misma vez tú estás como, Pedro, porque... pero es muy atractivo su carácter. Alguien celoso, alguien con ganas alguien dedicado, alguien entregado. Y aquí, en medio de todo, pues Pedro sale demostrando que no es buen pescador y tampoco es un buen guerrero. Él no buscaba cortarle la oreja, él buscaba cortarle algo y le cayó justo en la oreja. Pero aquí una vez más Jesús, como dije al principio, buscando salvar y cuidar de la espalda de los demás. Jesús está salvando a Pedro una vez más, porque otra vez tú no quieres matar a alguien en medio de tantos soldados. Hay mucho que podemos sacar. Pero quiero enfocarme en cuanto Jesús protege a su gente. Y como él estaba aquí protegiendo a Pedro, él decía, no, Pedro, baja la espada. Esto no debe pasar así. Le dice, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me ha dado de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Como ya oré, ya yo pasé por el tiempo de oración, por el tiempo de angustia. Esto va a pasar. Dios me dijo que esta es la manera que va a ocurrir. Y Jesús estaba convencido de que esto era la voluntad de Dios. Una de las maneras que nosotros podemos estar convencidos de cuál es la voluntad de Dios es cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia, cuando sabemos lo que dice, no lo que sentimos, pero qué es lo que dice la Biblia. Y hay secciones muy concretas, hay muchas historias, hay muchas parábolas que nos dan la oportunidad de interpretar, pero hay mucha dirección concreta y específica donde la Biblia habla de lo que Dios espera de nosotros. Y aquí dice algo que Jesús trata de comentarle a Pedro, es que todo era parte del plan. Todo esto es parte del plan. Baja la espada, Pedro. Baja la espada. Otra cosa que me pone a pensar muchísimo aquí es que Pedro no entendía lo que estaba sucediendo acá. Y Jesús venía preparándolos a ellos de que él iba a morir, de que iban a arrestar, de lo que él iba a pasar un tiempo difícil. Aún horas antes le dijo, mira, oren conmigo. Siento una angustia de muerte. Jesús estaba preparándolos a ellos para un tiempo difícil. Pero Pedro no lo entendía. Lo interesante y que me da mi esperanza es que en Juan 18, Pedro no entendía lo que iba a ocurrir. Pero fue este mismo Pedro, unos capítulos más adelante, en Hechos capítulo 3, donde él predica a los judíos y les dice a Jesús que ustedes crucificaron. De hecho, pongámoslo en la pantalla un rapidito. Dice Juan 3, 17, dice, versículo, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, este es Pedro hablando en Juan capítulo 3, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo, pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas. Si ves, aquí tú ves a Pedro predicando ya con una convicción de que no, esto no fue al azar. Dios lo planeó desde el principio y me fascina cómo Dios transforma a la gente.
Juan 18, pues él dice, no, nada de esto va a pasar. Tú no vas a morir, yo voy a... Y aquí está como, y en Hechos capítulo 3 está como, esto tenía que pasar. Para que tú y yo tengamos una oportunidad de conocer quién es Dios, de que nuestros pecados queden perdonados y sanados y que seamos una nueva creación, de que el Espíritu Santo viva delante de nosotros. Todo esto tuvo que haber pasado o tiene que pasar para que esto se cumpla. Y es lo que Jesús trataba de decirle. Todo esto es parte del plan. Si Dios no lo puso acá, pues Dios lo puso acá, entonces yo tengo que hacerlo. Esto todo es parte del plan. Y lo que me encanta de Juan 18 y Hechos 3 es que en Juan 18 él saca una espada que lo que va a traer es problemas. Pero en Hechos 3 él predica una espada de doble filo, la palabra de Dios. Y eso es la verdad, lo que causa una diferencia. Entonces me encanta el paralelo entre Juan 18 y Hechos capítulo 3. Pero Pedro es un personaje. Sigamos leyendo, versículo 12. Los soldados de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a casa de Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro, versículo 15. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Mucha gente cuando fue arrestado, muchos se huyeron. Pero Pedro y Juan, se dice que el otro discípulo, ese es Juan, el que escribió este libro, los dos siguieron siguieron a Jesús. Y el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, tenía conexiones, Juan, aquí. De modo que por esas conexiones entró con Jesús en la casa donde estaban haciendo todo el juicio. El primero de los juicios. Versículo 16, pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. Le dio la palanca y dice, mira, ese hispano viene conmigo, déjalo pasar. Y entraron. Versículo 17, la portera le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro contestó, no lo soy. Ahora, antes de que los juzgues muy rápido, entendamos muchas de las cosas que están pasando acá. Pedro, sin duda alguna, era un personaje. Sí, él dijo, yo nunca voy a traicionarte, y lo traicionó, como lo vemos acá. Por otra parte, él dijo, yo estoy dispuesto a morir contigo. Y cuando él sacó la espada delante de todos los soldados, era una sentencia a muerte para él mismo. Tú ves el doble filo aquí de un carácter como el de Pedro. Pero aquí varias cosas están ocurriendo. Jesús empieza a ser juzgado, pero si te das cuenta, él no va a ser juzgado una vez, él va a ser juzgado 6 veces. Y vamos a verlo un instante. Primero está con Anás. Anás y luego va con el sumo sacerdote. Luego, que es Caifás. Luego lo presentan frente al Sanedrín. Después que está frente al Sanedrín, va y lo presentan frente a Pilato. Y después que está con Pilato, regresa o va con Herodes. Y después que Herodes no encuentra nada malo en él, lo devuelven con Pilato. 6 juicios ilegales, porque recuerda que en la época no debería de haber tenido un juicio por una ofensa capital de noche. Y de hecho, mucho menos antes de una fiesta, por lo tanto, este juicio era considerado un juicio ilegal. Otra cosa que vamos a leer un instante aquí, que el sumo sacerdote no puede cuestionar al defendido directamente. Esa era parte de la ley judía. Y
una de las cosas que pasan acá es que, ¿por qué le llevaron a Jesús a Anás primero? Y saltaron todo lo que era legalmente lo que tenían que hacer. Era porque, ¿te acuerdas cuando hablamos de que Jesús tumbó las mesas del templo? Pues al parecer Anás era el que controlaba ese mercado en el templo. Él era responsable, en un sentido, por todo lo que estaba ocurriendo, las palomas, los cambios de monedas, toda la corrupción que había en esa sección del templo. Y Jesús le había arruinado el negocio. Así que los judíos pensaron, no, pues si yo le llevo a este hombre a Anás, listo, lo juzgamos fácil. Pero Anás no encontró nada malo en él, así que lo envía de vuelta al sumo sacerdote. Pero es interesante, ¿no? Como tú puedes ver ahí la mala intención de los líderes religiosos buscando, y vamos a ver esto más y más durante este estudio. ¿Dónde quedamos? El 17. Aquí Pedro empieza la primera negada de quién es, de que él no está con Cristo. El versículo 18, como hacía frío. Y aquí empieza o continúa pequeños detallitos que demuestran cuán difícil esa noche iba a ser para Jesús. Pues primero es traicionado por su gente, por uno de sus amigos. Y otra vez, aunque él sabía que iba a suceder, una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Luego sus más cercanos lo abandonan. Él sabe lo que viene y él está emocionalmente cargado, angustiado. Y toma un tiempo para orar, pero no quita lo tenaz del momento. Y aquí dice que la naturaleza no estaba apoyando, hacía un frío y él, me imagino, creo que a la película de Mel Gibson, de Jesucristo, creo que es una de las que yo he visto que es más cercanas a lo que el relato médico de la crucifixión narra. Y él venía ya pues golpeado, él venía encadenado, él venía sangrando y era un tiempo donde pues con todo el frío, Jesús no estaba al lado de el fuego. Y sí, algunos dicen pues estaba dentro de la casa, pero yendo de un lugar a otro lugar, yo estoy seguro que no le ponían una sabanita encima para poder cuidar de sus necesidades. Él estaba pasando por un tiempo tenaz. Y ni siquiera había llegado a la cruz todavía. Los criados, hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y allí estaban calentándose. Pedro también estaba allí con ellos, calentándose junto al fuego. Jesús, el versículo 19. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús cerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo, estamos ahora en el segundo juicio, el sumo sacerdote Caifás hablando con el versículo 20. Jesús le dijo, pues yo he hablado públicamente delante de todo el mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Y otra vez, Jesús dice esto porque él sabe que esto es un juicio ilegal y que este juicio, por ejemplo, el sumo sacerdote no tiene la autoridad de preguntar o cuestionar directamente al ofendido. Entonces, versículo 22 dice, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Versículo 23. Jesús le preguntó, si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Me fascina cómo
¿Cómo Jesús no tiene pelos en la lengua? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Perdón, ahí entra el cambio. Hablé más rápido de lo que estaba ocurriendo acá. Versículo 25. Entre tanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron, ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro lo negó diciendo, no lo soy. La negada número 2. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja. Oh, yo te vi en el huerto. Perdón, le dijo en forma de pregunta, ¿no te vi con él en el puerto? Y Pedro lo negó otra vez y en ese mismo instante cantó el gallo. Este fue un tiempo muy especial. Lucas creo que menciona que en ese instante Jesús y Pedro hacen contacto visual. Y Pedro recuerda cuando Jesús le dijo a él que tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y cuando canta el gallo, después de la tercera negada, dice que Pedro se sintió requete mal, conmovido y dice que lloró amargamente. Lo bueno es que se arrepintió al final. Pero es una historia fenomenal. Puedes leer este relato en el libro de Lucas también para complementar lo que estamos leyendo. Pero aquí se cumple lo que Jesús promete, de que antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. ¿Qué más? Sigamos leyendo. ¿Qué más pasa? Llevaron a Jesús de la casa de Caifás, o sea, el segundo juicio no funcionó, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Ellos estaban pensando más en la comida que iba a ocurrir que en hacer la voluntad a su manera, hacer la voluntad de Dios. Porque según ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Así que dice que no podían entrar en el palacio de Pilato, era porque obviamente lo consideraban pagano, lo consideraban impuro. Y ellos iban a quedar impuros justo antes de la Pascua. Por eso Pilato, versículo 29, salió a hablarles. Y eso está ocurriendo en la madrugada. Todo esto ocurre en la madrugada, uno tras la otra. Después que acusan a versículo 29. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Versículo 31. Pilato les dijo, pues llévenselo ustedes y júzguelos conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Y tú puedes ver la hipocresía acá, porque tienes que recordar, si nos has estado siguiendo desde el principio, te has dado cuenta que Juan 5, los fariseos buscaban la manera de matar a Jesús. Y de hecho intentaron caerle a pedradas un par de veces, pero él se escabullía entre ellos. Así que, pero por otro lado, pues querían matarlo. Por otro lado, también estamos jugando las leyes con Pilato. Y dice, no, pues yo no puedo matar a nadie. Tú eres el que tienes la autoridad. Y la verdad era así. Los judíos no podían sentenciar su muerte porque los romanos habían quitado ese derecho por ley. Entonces, ellos de alguna manera estaban jugando con el sistema para realmente hacer lo que ellos querían hacer. Aquí salió su corazón. Dice, pero júzguenlo ustedes. Y pueden ser juzgados
un crimen, mételo en la cárcel. Dice, no, 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 yo no quiero cárcel, yo quiero matarlo. ¿Y qué tengo que hacer para matarlo? Es básicamente lo que los líderes, cuando dice aquí los judíos, o las autoridades judías estaban buscando hacer. Versículo 32. Así que se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Me fascina esta pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Cuando Jesús responde aquí, Jesús le dijo, ¿esto lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y esta pregunta, como él contesta la pregunta con una pregunta, me fascina. Eso lo hace Jesús muchas veces, buscando llegar al corazón. Como él, y aquí puedes verlo, como él está detrás del corazón de Pilato. Y cuando le hace la pregunta, bueno, ¿tú me haces esa pregunta como un romano o me haces esa pregunta? Bueno, Pilato no era un romano en sí, pero trabajaba con los romanos. Pero ¿tú me haces esa pregunta como un ciudadano, como un hombre? ¿O me haces esa pregunta como un representante del imperio romano? Como un procurador. ¿Quién me está haciendo esa pregunta? Él estaba de alguna manera buscando el corazón de Pilato. Y Pilato ni le pasó por la cabeza. Del versículo 35 dice, le contestó, ¿pues acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio para que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Acaso? Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que permanecen a la verdad me escuchan. Antes de continuar, hay algo aquí que fácilmente cuando leemos la interacción entre Jesús y Pilato podemos escapar. Jesús dice, yo soy rey. Cuando Pilato le pregunta, ¿acaso tú eres rey? Y Jesús dice, sí, tú lo has dicho. Yo soy rey. Y yo vine aquí a este mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que permanecen en la verdad me oyen. Y la pregunta para nosotros ¿es eso cierto en nuestras vidas? ¿Recuerda lo que habíamos hablado tan cerca y tan lejos de Cristo? Aquí es igual. Jesús es rey. La pregunta es, ¿Jesús es rey de tu vida? Dicta a Él cómo vives tú. Así que Pilato le dijo, versículo 38, ¿y qué es la verdad? Porque le dice, con los que permanecen a la verdad me escuchan. Y Pilato se volvió filosófico. Y hace una pregunta. Y lo chistoso es que no espera por la respuesta, ¿no? Sino que hace la pregunta y se va. Versículo 38, Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo, yo no he encontrado ningún delito en este hombre. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte a un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar, ¡a ese no! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un bandido. Qué interesante acá, porque aquí muchas cosas pasan.
Y podemos leer otros evangelios para darnos otra perspectiva, pero aquí, pues Pilato había tenido un sueño, o bueno, perdón, Pilato no, la esposa de Pilato había tenido un sueño. Y le advierte, mira, no hagas nada con este hombre porque he tenido un sueño que ni te cuento. Entonces Pilato buscaba la manera de deshacerse, pero la gente insistía tanto, y aquí expone el carácter de Pilato. Básicamente él llegó a poder no por su carácter de procurador y líder, más por con quien se casó. Pero cuando él llega acá, él se deja llevar por la multitud y cae en la tradición de, oh, mira, hay una tradición donde soltamos a uno de los presos que tienen. Así que dígame, ¿a quién quiere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y aquí empezó el dilema. Dice que los líderes religiosos en otros evangelios le pagaban a la gente y los amenazaban, le daban la mirada. Mira, yo sé, para que escogieran a Barrabás, porque su intención no era hacer la voluntad de Dios. La intención de los líderes religiosos no era buscar lo que era justo, buscar la verdad, permanecer en la verdad. Su intención era cuidar sus propias no son intenciones, cuidar sus propios intereses. Y eso no es, eso es, tristemente se ve mucho en la iglesia hoy. Tristemente se ve mucho en las instituciones religiosas, donde mucha gente se olvida de permanecer cerca de la verdad y se deja diluir por el poder de un título, de una posición, y hacen lo que sea por mantenerse en esa posición. No caigas en eso. Busca estar cerca de Cristo, busca reconocer que Él es el Rey y busca permanecer cerca de esa verdad. 3 puntos que se dicen fácil, pero se toma mucho para poder ponerlos en práctica, pero sí es posible. Terminemos con esto. Bandido. Barrabás era un bandido. Algo que me enteré preparándonos para este estudio es que la palabra Barrabás significaba muchas cosas. De hecho, la palabra Barrabás significa el hijo del padre. Y puedes partirla en pedazos, googlealo y verás que la palabra Barrabás significa hijo del padre. Pero ¿sabías que su primer nombre era Jesús también? Barrabás, se llama Jesús Barrabás. Ese era su nombre completo. Y lo interesante es que yo busqué acá y dice que puesto en arameo, Abba, que quiere decir padre, y de ahí viene nuestra palabra Abad. Barrabás, que era Bar Abad, significa hijo del padre. Ahora, lo chistoso aquí es que según varios viejos manuscritos del Evangelio de Mateo, el nombre completo de Barrabás fue Yeshua Bar Abba, que significa Jesús Barrabás. El hijo, o Jesús, el hijo del Padre, sería la traducción literal. ¿Y por qué puse eso en las notas? Quería asegurarme de que no lo faltara, porque ¿tú ves lo que está pasando? Soltemos a Barrabás. Pilato les dice, ¿quieren que le deje libre al rey de los judíos? Y todos gritaron, no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Entonces, básicamente, a Jesús, Barrabás es uno, o a Jesús, el Hijo de Dios, es el otro. La pregunta que está haciendo Pilato al pueblo judío y la pregunta que Dios nos está haciendo hoy en día es la misma. Él dice, ¿quieren a Jesús, el Hijo del Padre, o Barrabás, o quieren a Jesús, el Hijo de el Padre? ¿Sí ves?
Si ves, es a quién quieren. Y aquí muchos de los judíos, yo estoy seguro que muchos querían a Jesús, el Hijo de el Padre, pero se dejaron llevar por la tradición, por los líderes, se dejaron llevar por lo que la mayoría decía y escogieron a Jesús, el Hijo del Padre, a Barrabás. La pregunta es la misma para ti y para mí. ¿A quién vamos a escoger hoy? ¿A Jesús de Barrabás o a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios? Y lo escogemos de la manera que nosotros vivimos. Nosotros respondemos a esa pregunta de la manera que nosotros nos arrepentimos. Nosotros respondemos a esa pregunta de la manera que nosotros tocamos la vida de otra persona. Y creo que es importante que tú, a medida que leamos la Biblia, no la leas más como un cuento, no la leas más como un libro de historia, no la leas más como una manera que te tengan que convencer. Lee la palabra de Dios para poder conocer el carácter de Cristo, para poder crear esa confianza que necesitas para creer y confiar en Él. De manera que cuando te hagan la pregunta, ¿quién quieres? ¿A Jesús, el Hijo del Padre en minúscula? ¿O a Jesús, el Hijo de el Padre? El único Jesús que necesitamos seguir en nuestras vidas. Tú digas, yo escojo a Jesús. Yo escojo al verdadero Jesús, al único Jesús. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Cuando tú decides escogerlo, cuando tú decides no juzgarlo, pero confiar en Él. Los líderes religiosos lo juzgaron 6 veces. Y antes de juzgarlos a ellos muy rápido, ¿cuántas veces tú y yo cuestionamos la palabra de Dios para justificar lo que queremos hacer? Otra vez, escoge a Cristo, porque eso es lo que hará la diferencia en tus vidas. Paremos acá y continuemos la semana que viene con el estudio de Juan capítulo 19. Se pone la cosa aún mejor todavía. Nos vemos en el próximo capítulo. Si por alguna razón no lo has hecho, te animo que por favor le des un like, un me gusta al video y puedas compartirlo con otras personas. Nos ayudaría mucho lo que estamos haciendo en nuestro canal. Otra vez, Pura Biblia fue creado para poder reunir recursos bíblicos en español que nos ayuden a profundizar en nuestros estudios de la Biblia. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, danos un like y ayúdanos a poder seguir creciendo. Ora por nosotros para seguir predicando la palabra de Dios y gracias por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene.